todavía no? Sí, se ve. Muy bien. Entonces, la clase anterior habíamos analizado que la bioquímica, que era el curso que vamos a desarrollar durante este semestre, trataba del estudio de las biomoléculas, que particularmente nuestro interés se centra en esas biomoléculas grandes, que son los carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Vimos también que la química, desde el punto de vista como ciencia, era muy grande, pero que íbamos a resaltar algunos conceptos básicos, como es el átomo. Habíamos mencionado que el átomo son las partes más pequeñas de un elemento. El mol era una palabra que expresa una cantidad, era una unidad que expresa una cantidad más que una unidad de medida, y que esa cantidad valía 6.022 por 10 a la 23. También tuvimos la oportunidad de analizar el concepto de iones. Los iones son moléculas o átomos que tienen carga eléctrica. Si tienen carga eléctrica positiva se llamarán cationes y si tienen carga eléctrica negativa se llamarán aniones. Vimos un ejercicio para entender mejor el concepto de mol y cuál era su utilidad en el campo químico o para qué nos servía ese concepto de mol. También tuvimos la oportunidad de analizar lo que era la tabla periódica a través de un video y que básicamente ese video nos explicaba algunas características generales de la tabla periódica, como era que los periodos son la parte de la tabla periódica que se encuentran en horizontal y los grupos y familias se encuentran en vertical. Vimos también que a los extremos se denominaban elementos principales y en el centro se le denominaban elementos de transición. También pudimos observar que una de las propiedades más importantes de la tabla periódica es la densidad de electronegatividad o solamente electronegatividad, que dijimos que iba a crecer de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, siendo el flúor el elemento más electronegativo de la tabla periódica y el francio el elemento menos electronegativo de la tabla periódica. ¿Tienen alguna duda hasta este momento, chicos? ¿Dudas, preguntas? ¿Ya ni se acuerdan lo que vimos la clase anterior? Todavía se acuerdan, ¿verdad? Sí. Muy bien. El día de hoy vamos a analizar a los bioelementos y para ello les voy a pedir que me apoyen. Ya cerré mi lista, miren. Tache para mí. Permítanme abrir otra vez la lista. Bioquímica. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a analizar lo que son los bioelementos y vamos a ver qué son esos elementos que nos constituyen como seres humanos. Le voy a pedir la participación a Alberto Villanueva Dulce María. ¿Andas por ahí? Sí, doctor. ¿Me puedes apoyar? Déjame hacer un poco más grande la diapositiva y te voy a pedir que me apoyes a leer este pequeño párrafo. Los bioelementos son elementos presentes en los seres vivos. ¿También los cuadros? Sí, por favor. Primario 95%, secundarios 4.5% y oligoelementos 0.5%. Muy bien. Entonces, vamos a ver que en la tabla periódica hay muchos elementos, 117 elementos tiene la tabla periódica, y de los cuales algunos de ellos estamos constituidos y vamos a analizar cuáles son. Para el estudio de la bioquímica los dividen en elementos primarios, secundarios y oligoelementos. Veamos que sus proporciones son muy distintas y relativamente demasiado diferentes. Los bioelementos primarios están constituidos por el 95% o nuestro cuerpo más bien está constituido por eso, el 95% por esos elementos. De los elementos secundarios solamente tenemos el 4.5% y hay algunos elementos que constituyen en mi cuerpo solamente el 0.5%. Y vamos a ver cuáles son. Bueno, los elementos primarios le voy a pedir a
Alberto Villanueva que me diga un número del 1 al 103, por favor. 52. 52, vamos a ver quién es el 52 en esta lista. Méndez Hernández Taili, ¿andas por ahí? Creo que no. Méndez Morales Roosevelt. Buenos días, doctor. ¿Me puedes apoyar a leer, por favor, Roosevelt? Sí, bioelementos primarios son impredecibles para la vida porque sin ellos no podrían formarse las moléculas que componen la materia viva. El más importante de todos es el carbono. El esqueleto de todas estas moléculas esenciales llamadas moléculas orgánicas. Muchas gracias, Roosevelt. Entonces, los bioelementos primarios que ya dijimos que representan el 95% de mi cuerpo, es ese famosísimo acrónimo CHOMS y está constituido por el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Roosevelt, ¿me apoyas diciéndome un número del 1 al 103, por favor? ¿El 70? 70, vamos a ver quién es el 70. Anda por ahí Ramírez Valdivieso Jimena. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, ¿me apoyas a leer, por favor, elementos secundarios? Sí, bioelementos secundarios son elementos presentes en menor cantidad que desempeñan funciones diversas pero esenciales, como la formación de los huesos o la transmisión de impulsos nerviosos. Muchas gracias, Jimena. ¿Me puedes decir un número del 1 al 103? El 83. 83, vamos a ver quién es el 83. ¿Anda por ahí Sánchez Ramírez Milka Isabela? Sí. ¿Me puedes apoyar a leer oligoelementos? Sí. Oligoelementos están en cantidades pequeñísimas, pero son necesarios para el desarrollo y correcto funcionamiento en los organismos vivos. Muy bien. Los oligoelementos entonces están representados por esos elementos en menor cantidad como el hierro, manganeso, cobre, zinc, flúor, yodo, boro, silicio, vanadio, cromo, cobalto, selenio, molibdeno y estaño. Entonces, estos elementos constituyen al cuerpo humano y estos elementos, algunos de ellos van a constituir algunas biomoléculas más grandes. Generalmente, los bioelementos primarios, como son los CHOMS, constituyen a lo que son los lípidos, carbohidratos y proteínas. Están constituidos principalmente de estos bioelementos, ¿no? De los primarios. Los bioelementos secundarios están más asociados a los fluidos, como es la sangre. Si se dan cuenta, aquí tenemos puras sales: magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro. Estos están asociados directamente o clínicamente a las deshidrataciones o a básicamente la interacción que tienen las sales en nuestro cuerpo, en nuestra circulación sanguínea. Y los oligoelementos están asociados generalmente a reacciones enzimáticas. ¿Tienen alguna duda o comentario hasta este momento? ¿Puede repetir el de los oligoelementos? ¿Para qué es? ¿Para enzimas? Muy bien. Generalmente estos oligoelementos están relacionados con las reacciones enzimáticas de nuestro cuerpo. Los bioelementos secundarios, si se dan cuenta, son puros metalitos, entonces están asociados generalmente a lo que es la hidratación de nuestro cuerpo, a los metales o sales que hay en circulación sanguínea. Y los bioelementos primarios constituyen generalmente a las biomoléculas que hemos estado hablando, que son los carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Muy bien. Perfecto. Entonces, un punto de la introducción a la química orgánica que ya sabíamos, que ya habíamos mencionado previamente, era que era el estudio o era la ciencia que estudia particularmente el carbono y todo lo que se encuentra asociado a ese carbono, ¿no? Y dentro de ello vamos a analizar los tipos de enlaces que pueden sucederse en ahorita particularmente el carbono
o en elementos de la tabla periódica. Le voy a pedir a Milka que me diga un número del 1 al 103, por favor. 21. 21, vamos a ver quién es el 21. Díaz Librado, Daniel, ¿andas por ahí? Sí, doctor. ¿Me podrías apoyar a leer este párrafo, por favor? Sí. Tipos de enlaces. ¿Por qué formar enlaces químicos? La respuesta fundamental es que los átomos están tratando de alcanzar el estado más estable, de menor energía posible. Muchos átomos se vuelven estables cuando su orbital de valencia está lleno de electrones o cuando satisfacen la regla del octeto, al tener 8 electrones de valencia. Si los átomos no tienen este arreglo, se desharán. Lograrlo al ganar, perder o compartir electrones mediante los enlaces. ¿Digo? Muchas gracias. Muy bien. Entonces, los enlaces que se forman entre los elementos de la tabla periódica siguen un principio, y ese principio es volverse más estables, ya sea deshaciéndose de electrones o ganando electrones. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Muy bien. Vamos a analizar el primer enlace, que es el enlace iónico. Le voy a pedir, por favor, que me apoye Daniela, que me diga un número del 1 al 103. El 81. 81, vamos a ver quién es el 81. Ruiz Martínez Cristian Ernesto, ¿andas por ahí? Sí. ¿Me puedes apoyar a leer, por favor? Sí. Enlace iónico. Algunos átomos se vuelven más estables al ganar o perder un electrón completo o varios electrones. Cuando lo hacen, los átomos forman iones o partículas cargadas. El ganar o perder electrones le puede dar a un átomo una capa electrónica externa llena y hacer que sea energéticamente más estable. Muchas gracias, Cristian. Entonces, el enlace iónico generalmente se da entre un elemento menos electronegativo con respecto al otro. Ese es el ejemplo que estoy colocando en ese momento, que es el cloruro de sodio. Es una sal. Entonces, lo que está sucediendo con el sodio es que va a ceder un electrón para que el cloro complete su octeto y así ambas moléculas o ambos átomos sean más estables. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que tenemos es un elemento muy electronegativo y un elemento poco electronegativo. Ese tipo de enlace se conoce como enlace iónico, entre un elemento muy electronegativo y un elemento poco electronegativo. ¿Recuerdan cuál era el concepto de electronegatividad o qué propiedad me describía? La electronegatividad era la capacidad de un elemento para atraer electrones. ¿Sí se acuerdan? Sí, doctor. Eso quiere decir que cualquier elemento de la tabla periódica que sea más electronegativo va a ser más reactivo y va a tender a volverse más estable jalando un electrón de cualquier otro elemento de la tabla periódica, ¿no? Y entonces, cuando una molécula es muy electronegativa y se enlaza con otra que es poco electronegativa, se tiende a decir que es un enlace de tipo iónico. Cuando le está básicamente quitando, un elemento está cediendo un electrón y otro lo está aceptando. El siguiente tipo de enlace es el enlace covalente. Le voy a pedir a Cristian que me diga un número del 1 al 103, por favor. 24. Gracias, Cristian. 24, vamos a ver quién es 24. Espinosa Ambrosio, Jonathan, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Muy bien. ¿Me puedes apoyar a leer, por favor, este párrafo? Sí. Enlace covalente. Otra manera como los átomos se vuelven más estables es al compartir electrones, en lugar de ganarlos o perderlos por completo, formando así enlaces covalentes. Estos enlaces son más comunes que los enlaces iónicos en las moléculas de organismos vivos. Muchas gracias. Muy bien.
Entonces, el enlace covalente es cuando no existe mucha diferencia de electronegatividad y los elementos que se están enlazando, en lugar de perder un electrón o ganar un electrón, prefieren compartirlos. Imagínense que un carbono se está enlazando con otro carbono. Entonces, la diferencia de electronegatividad entre elementos iguales es nula. Lo que va a suceder es que ambos elementos o ambos átomos de esos elementos del carbono, en lugar de ceder un electrón o ganarlo, prefieren compartirlo. Y entre los tipos de enlaces covalentes existe una clasificación que serían los enlaces covalentes coordinados y los enlaces covalentes pues no coordinados, que serían los no polares o polares. Vamos a ver de qué se trata. Cuando hablamos de un enlace covalente coordinado, es cuando se está enlazando dos elementos iguales, ya sea carbono-carbono, oxígeno-oxígeno, hidrógeno-hidrógeno, nitrógeno-nitrógeno. Como los elementos son iguales, la diferencia de electronegatividad es nula. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí o sí. Muy bien. Entonces, la siguiente clasificación es el enlace covalente que forma moléculas no polares y moléculas polares. Las moléculas no polares tienden a tener diferencia de electronegatividad también nula, pero estas no son precisamente que sean los mismos átomos o los mismos elementos de la tabla periódica. Vamos a ver qué es lo que sucede. Imagínense que tengo esta molécula, CH4, que el tipo de enlace es carbono-hidrógeno. Hagan de cuenta que tengo básicamente esta molécula física en la secundaria, en el bachillerato, por ahí. ¿Se acuerdan de sus clases de física? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Más o menos. Por ahí tuvieron una clase que trataba sobre la suma de vectores, que eran ejercicios sobre su plano cartesiano de las X y las Y, a veces con otra dimensión en matemáticas, y básicamente era la suma de vectores o de magnitudes. ¿Sí se acuerdan? Sí, recuerdo, vago. Una gráfica ahí que decía X, que decía Y, y la fuerza es igual a tanto, y para qué lado se va a ir, para la derecha o para la izquierda, por ahí más o menos. En química es lo mismo. Imagínense que tenemos este carbono, y este carbono tiene 4 electrones en su última capa de valencia. Le va a prestar, porque ya dijimos que este tipo de enlace, que es el coordinado, no regala ni acepta, sino solamente presta. Le va a prestar un electrón a cada hidrógeno. Y ese hidrógeno lo va a jalar hacia él en diferentes direcciones. Como tengo todos los constituyentes básicamente iguales, ¿creen que el carbono se cargue hacia un lado en específico? ¿Hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo o hacia atrás? Yo no lo creo. Muy bien, no sucede eso, y es porque todos están jalando con la misma fuerza. ¿Cuál es la magnitud que medimos? ¿Con cuánta fuerza puede jalar un electrón? ¿Qué propiedad de la tabla periódica es? La propiedad que describe que un elemento pueda ganar un electrón o jalar un electrón hacia él. ¿Qué propiedad es? La electronegatividad. Muy bien. Entonces, el concepto de electronegatividad es muy importante en química porque nos dice con cuánta fuerza jala un elemento de la tabla periódica hacia otro elemento, su electrón. Y como pueden ver, esta tiene la misma densidad de electronegatividad que es hidrógeno, que es hidrógeno y que es hidrógeno. Entonces, el carbono se va a quedar en el centro porque no sabe con cuál irse, porque todos tienen la misma fuerza de electronegatividad. Y cuando eso pasa, decimos que la diferencia de electronegatividad es igual a 0 y la molécula se denomina una molécula no polar. ¿Nos quedó claro?
Doctor, ¿puedes repetir eso de es igual a cero? Es que se me cortó el audio. No te preocupes, claro que sí. Estábamos mencionando que este carbono está en el centro y que está siendo jalado por la diferencia de electronegatividad de cada hidrógeno. Pero si yo sumara todas estas diferencias de electronegatividades entre todos estos hidrógenos, ningún hidrógeno sería diferente al otro. ¿Estamos de acuerdo? Que como es lo mismo, hidrógeno, 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 lo que estoy comparando, tienen la misma diferencia de electronegatividad, entonces la molécula no se va a desviar o no se va a inclinar hacia un elemento, particularmente de estos que estoy mencionando, hacia ese lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, si todos los elementos y sus diferencias de electronegatividad son iguales, decimos que su diferencia de electronegatividad es igual a cero. ¿Y qué es una molécula no polar? No existe diferencia de electronegatividad uno con otro. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Pues simple, sería agarro y calculo la diferencia, la electronegatividad que tiene el hidrógeno y le resto la de este hidrógeno. ¿Cuánto me daría si ese hidrógeno de lo que estoy hablando? Imagínense que su diferencia de electronegatividad de ese hidrógeno es 1. Y de ese otro, pues obviamente, como hablamos de hidrógeno, es 1. 1 menos 1. 0. 0. Entonces, si yo hago el ejercicio con cualquier elemento que está aquí enlazándose el carbono, me va a dar 0. Y cuando una molécula, su diferencia de electronegatividad entre sus enlaces es igual a 0, decimos que es una molécula no polar. Y esta molécula que es no polar tiene más propiedades. Resulta que todas las moléculas no polares que existen en el planeta Tierra no conducen la electricidad. Ejemplo, si hablamos de grasas, si hablamos de lípidos, la mayoría de los lípidos está compuesta de carbonos, de cadenas hidrocarbonadas. Eso quiere decir que tienen muchos de este tipo de enlaces, por lo tanto, su diferencia de electronegatividad va a dar 0. Y es por eso que la grasa tiende a no conducir la electricidad. No es así con el agua. Vean que el agua es una molécula polar. Sabemos que el agua conduce la electricidad. Y esto se debe a que sus elementos que se enlazan, vamos a analizarlo, este oxígeno se enlaza con un hidrógeno, este oxígeno se enlaza con un hidrógeno, pero tiene 2 electrones el oxígeno desapareado. Si yo le mido la electronegatividad a estos 2 electrones y se lo resto a la electronegatividad del hidrógeno, ¿va a ser diferente de 0? ¿Ustedes qué creen? Sí. Que sí. Obviamente, como son 2 cosas distintas, pues va a ser diferente de 0. Entonces, es una molécula que su diferencia de electronegatividad es distinta de 0. Y por lo tanto, va a ser una molécula polar. Todas las moléculas que su diferencia de electronegatividad sean distinto de 0, va a ser un elemento que pueda conducir la electricidad. ¿Tenemos alguna duda hasta este momento? No, Doc. Muy bien. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Doctor, a mí me sigue quedando un poco de duda en lo del no polar. No polar y polar, muy bien. Que todos son enlaces covalentes, pero dentro de los enlaces covalentes existe una subclasificación. Hablamos de enlaces covalentes coordinados cuando estoy enlazando 2 cosas iguales. Ejemplo, carbono-carbono, hidrógeno-hidrógeno, nitrógeno-nitrógeno. Otra clasificación es cuando existen enlaces covalentes, pero que estos enlaces covalentes pueden ser de tipo polar o no polar. Me habla de una molécula o un átomo que es no polar cuando su densidad de electronegatividad es distinta de 0. Y esto está asociado al estudio de la magnitud de los vectores con respecto a los enlaces que se están formando. Imagínense que tenemos al carbono y ese carbono lo están tirando o lo están jalando elementos. En este caso, los elementos son iguales, son hidrógenos los que están jalando. Cada hidrógeno está jalando un electrón del carbono. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí?
Sí. Pero como todos los elementos que están jalando a los electrones del carbono son iguales, yo deduzco o deducimos todos que su densidad de electronegatividad de cada uno de estos elementos es la misma. Si yo la resto a cada uno de estos, o la sumo a cada uno si la resto más bien a cada uno de estos, pues no va a haber una diferencia de electronegatividad entre cada uno de ellos. Y eso me va a describir que es una molécula no polar, cuando su diferencia de electronegatividad es igual a 0. ¿Hasta ahí quedó más claro? ¿O más o menos? Disculpe, doctor, está temblando. Está temblando, ¿verdad? Vamos a salirnos. ¿Está temblando? Sí, muy bien pesado. No, sigue. Sí, sigue temblando, amigos. Ahorita nos vemos, chicos. Está temblando, chicos. Ay, güey. Yo pensé que me estaba mareando. No, doctor, sí está temblando. Ya. No, sí. Tembló feo, doctor. Sí, doctor, también ¿Está la alarma? fuerte. Sí, sonó. Ok. Bueno. Chicos, ¿tienen alguna duda con respecto a este tema? Doctor, yo quería preguntarle algo rápido. Es que Ajá. quedamos en que los enlaces iónicos entonces son los que regalan electrones, ¿no? A otros elementos que lo necesiten para formar la regla del octeto. Y entonces los enlaces covalentes, dijo que, esto, quería ver la imagen. Simplemente, por ejemplo, acá el sodio, en la imagen que estaba mostrando, se queda sin ese electrón y se lo pasa y ya. Exactamente. Y entonces en el covalente... Pero recordemos que... Sí. Lo comparten y pues ya se hace como que pues el enlace queda, ya nos queda el elemento puro, a eso me refiero. En el iónico, ¿sí también se hace un compuesto o simplemente queda uno por su lado? No, sí se enlaza, o sea, sí hay un compuesto, sí se crea un compuesto diferente a solamente sodio o solamente cloro, y básicamente lo que le ponen a su comida para darle sabor es el cloro de sodio, es esta molécula, y están unidas, pero molecularmente el sodio le ha donado un electrón al cloro. El cloro es un elemento muy electronegativo y el sodio es un elemento poco electronegativo. Entonces, el tipo de enlace que hacen es un enlace iónico. Y bueno, otra propiedad de los enlaces iónicos es que son un poco difíciles de romper, porque como son muy estables, que mencionamos que entre mejor cumpla la regla del octeto, va a ser más estable el elemento, va a ser más difícil de deshacer ese tipo de enlaces. El enlace covalente, como dijimos, tienden a ser entre los enlaces entre elementos de la tabla periódica que se encuentran a la mitad o más al centro. Entonces, estos no poseen mucha diferencia de electronegatividad y por lo tanto tienden a no ceder electrones o aceptarlos, sino solamente compartirlos. ¿Sí quedó más claro? Sí, entonces el enlace más potente, por decirlo, es el iónico, ¿no? El enlace más fuerte es un iónico. Sí. Ok, gracias. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, si no tienen más dudas, el día de mañana vamos a analizar los grupos funcionales y eso sería todo por el día de hoy. Yo les deseo que tengan un excelente jueves y nos estaríamos viendo la clase de mañana. ¿Les parece? Sí, doctor. Sí. Vayan por el curso. Nos vemos. Doctor, Hasta mañana. ¿Sí? Hasta mañana. ¿me podría regalar 5 minutos, por favor? Es que quiero preguntarle algo. Adelante. Ahorita que termine.